Vivíamos en el interior de acá de Paraguay, en el interior que es hacia Itá. Tenía 8 años, 9 años, en donde mi mamá me dice si ella trabajaba hacia el centro y tenía muchas conocidas y de la ciudad, ¿verdad? Y me dice si yo no quería venir a vivir ahí para estudiar. Entonces fue ahí en ese transcurso que yo me separé de ellos, de mi mamá, de mi papá. Crecí con una señora en Asunción, fui a la escuela, fui al colegio, pero lo que siempre me faltó fue el calor de familia, ¿verdad? En ese entonces yo, ¿cómo voy a decirte? Entré en un shock en el sentido de, porque con el transcurso del tiempo yo me fui descubriendo, yo pensaba, ¿por qué yo no crecí con mi mamá? ¿Por qué yo no? Y todos mis hermanos sí. Y mi mamá siempre me decía, pero vos vas a estudiar, vos vas a estar bien, te vas a recibir y todo lo que sea. Cuando tenía 14 años se muere mi papá. Ellos me avisan, yo me fui, pero yo ya estaba en una etapa re dura con ellos. Porque yo sentía una rabia, un rencor hacia ellos por no estar con ellos, y que yo veía también cómo mi mamá sí ayudaba a mis otros hermanos y a mí no. Entonces de ese lado era un problema para mí, ¿verdad? Bueno, terminé mi colegio, fui a vivir con mi hermana, estuve con ella 2 años, fue ahí que le conocí al papá de mis hijos. Me enamoré de él, nos juntamos. Mi mamá no le gustaba al muchacho, a mi hermana tampoco le gustaba porque era un muchacho así nomás, ¿verdad? Bueno, entonces, como a ellos no le gustaba, más me aferré a él, porque yo lo quería era lastimarle a ellos. Eso era mi intención, ¿verdad? Todo lo que yo decía, yo le hacía la contra. Siempre era la contra. Entonces yo vengo con el muchacho, vengo a vivir lo de mi suegra. Había sido que mi suegra hacía trabajos de ocultismo, sería, ¿verdad? Bueno, esas cosas a mí me daban miedo. Bueno, lo que sí que vine con él a vivir en la casa de mi suegra. Ahí sí pasé los peores momentos de mi vida, porque después de tener todo, vine a pasar necesidades de todas clases, porque eran gente humilde luego. Y bueno, mi suegra no me quería. Y con el tiempo yo me embaracé, le tuve a mi hija. Y al mismo tiempo mi cuñada le deja 4 niños con nosotros, que era de ella, y se va para la Argentina. Y tuvimos que cuidarle nosotros también. Me tuve que dejar todo mi estudio y ponerme a trabajar. Le cuidamos a los chicos por 2 años y en ese transcurso también tuve yo mi bebé. Y ya empezó los problemas con mi pareja en ese entonces. Él ya salía, ya tomaba, se juntaba mucho con otros muchachos, en vicios, porque todo era en la casa era un caos, no había paz. Vos llegabas y era como colapsarte. Alquilamos una casa y ahí yo ya empecé a poner un negocio que era de videojuegos. Entonces bueno, todo bien, fue excelente, salimos bien, nos hicimos de casa, todo tuvimos. Él también trabajaba y él me dice, ¿quién va a estudiar, vos o yo? Y yo le digo, estudia vos, porque ella era bebé, mi hija, la nena era bebé en ese entonces, estudia vos. Entonces yo me quedo en la casa con el negocio y tú trabajas de día, en la noche estudias. Y así hicimos. Después de transcurso de años me entero que él no se iba a la facultad, que se iba en farra. Y todo lo que yo ganaba del videojuego, todo lo que yo invertía, le daba para sus libros, para su esto, él lo gastaba en farras. Después cuando me embaracé del varón, mi hijo el más chico, cada vez fue peor. Cuando yo le tuve a él estaba de pareja con otra mujer. Mi suegra eso aceptaba todo. Mi hija ya iba a la escuela, creo que estaba a 2º grado. Era una de las mejores alumnas en la escuela. Pero de tantos problemas, porque últimos tiempos el papá de mi hijo también ya se drogaba. Esas peleas que él venía, rompía la televisión, rompía todo, no le era nada. Escándalo hacía, de la nada. Y cuando yo decidí dejarme de él fue cuando la profesora de mi hija me llama y me dice, no sé qué le pasa a tu hija. Ella es una de mis mejores alumnas, pero ahora ella llora,
no quiere estudiar. Yo le pregunto qué te pasa y ella pega los cuadernos y llora y dice no quiero hacer nada. Y cuando finalmente Bárbara decidió apartar a su pareja a la fuerza, recibió amenazas de parte de él de dejarla sin nada. Pero como en esos momentos estaba prestando atención a los consejos de sus amigas cristianas, ella no tuvo miedo de enfrentar las consecuencias de cuidar de sus hijos sola y empezar de cero nuevamente. Yo recuerdo que me trajo una Biblia ella, pero yo en ese entonces no sabía nada de lo que es Dios, de lo que es la Biblia, nada de esas cosas. Nada, toda mi vida lo crecí, nada de Dios. Yo trabajaba, estudiaba, cuidaba de ellos, pasaron 4 años. Y yo escuchaba la Nuevo Tiempo. Me gustaba la emisora, me acuerdo bien que era una radio local de acá, estaba el pastor Rabinovich, hablaba demasiado lindo, pedía que se envíe mensaje y que vamos a ver qué tiene Dios hoy para ti, decía él. Entonces yo me acuerdo bien que yo pedí un mensaje y me citó algunos versículos muy lindos de los Salmos. Y yo empecé a hablar de la radio con mis amigos, por donde yo asisto, ¿verdad? Entonces empecé a dar estudios bíblicos sin que yo conozca bien la Biblia. Empecé a dar la Biblia habla. Inclusive le visité a mi ex suegra, que me hizo tanto daño. Yo le visité, le hablé de Dios porque ella estaba enferma. Y le digo, ¿no te gustaría hacer un estudio conmigo? Y sí me hizo. Las veces que yo me iba, yo ya aprendí a orar, oraba con ella. Estaba mi cuñada también, la que nos dejó sus hijos, que ya estaba de vuelta. Me hice amigas de ella. Y todas las tardes que podía, yo me iba junto a ella a hacer el estudio de la Biblia, ¿verdad? Yo me daba cuenta que cómo ellos me van a dar algo que no tienen, que es el amor, ¿verdad? Y yo desde que conocía a Dios, yo le decía que me dé ese amor. Si existí, llename de amor y de amigas sinceras y verdaderas. Y Dios me llenó de eso. Tengo una buena relación con mis hermanas, con los varones también. Con mi mamá, excelente. Ellos me dicen que cómo yo pude cambiar tanto. Y yo le digo, no soy yo, Dios lo hace. Todo lo que yo hago gira alrededor de Jesús, le digo yo, ¿verdad? Y Dios me regaló una familia tan linda que son mis amigas en Cristo, que son la gente de la iglesia, de la radio. Realmente toda mi vida cambió desde que empecé a escuchar la radio en forma, desde que ellos empezaron a ayudarme con los estudios, todo, hasta hoy. La radio es un instrumento muy grande que Dios usa. La verdad que sería bueno seguir apoyando eso y a mí también, a mí me encanta ayudar todo lo que sea de la radio las veces que pueda, porque eso transformó mi vida. Y yo creo que así como transformó mi vida, hay muchos que están esperando por eso, que Dios desea transformar también y que seamos una luz, una esperanza para otras personas que están todavía en el mundo como yo estuve.